Saludos, sean bienvenidas y bienvenidos a otra clase del curso de Circuitos Lineales 1. En la clase de hoy vamos a estar viendo pues básicamente uno de los últimos temas del curso, que corresponde a la respuesta forzada de un circuito RLC. Cuando tenemos un circuito RLC y permitimos que el inductor y el capacitor interactúen con fuentes de alimentación independientes o dependientes durante el proceso transitorio, lo que vamos a tener es una respuesta forzada, de manera muy similar a como ocurría con los circuitos de primer orden. En el ejemplo que hicimos la clase anterior, nosotros vimos una respuesta natural de un circuito RLC. Cuando el circuito RLC se descarga, el inductor y el capacitor se descargan a través de sí mismos y a través de una resistencia. Sin embargo, en esta ocasión vamos a mantener fuentes de alimentación durante el proceso transitorio, y eso va a forzar al circuito entonces más bien a cambiar de estado. Lo vamos a forzar a que la corriente por el inductor cambie a un nuevo valor y que la tensión en el capacitor también muy probablemente cambie a un nuevo valor. Y vamos entonces a iniciar ese análisis con un ejemplo. Entonces nos están dando este circuito que tenemos acá y nos piden encontrar las condiciones iniciales del circuito, es decir, VC de 0 por la izquierda, IL de 0 por la izquierda, VC' de 0 y la corriente IL' de 0. Y posteriormente, con esas cuatro condiciones iniciales, vamos a calcular la tensión en el capacitor y la corriente en el capacitor para t mayor que 0 segundos. Y en este circuito tenemos entonces al capacitor en esta posición, tenemos al inductor en esta posición, tenemos una fuente de 24 volts que se mantiene activa todo el tiempo, ¿verdad? Porque no tiene ninguna función UDT multiplicándola. Y tenemos aquí el interruptor que cambia de estado en t igual a 0 segundos. El interruptor se cierra en t igual a 0 segundos y antes de 0 segundos el interruptor está abierto. ¿Ok? Entonces el cambio en el circuito se da en t igual a 0 segundos. Tenemos que analizar entonces tres intervalos de análisis: para t menor que 0, para t exactamente igual a 0 y para t mayor que 0, que es donde vamos a encontrar estas otras expresiones que nos están pidiendo. Entonces vamos a comenzar analizando el primer intervalo, que es para t menor que 0 segundos, donde vamos a encontrar las dos primeras condiciones iniciales, que son la tensión en el capacitor antes de t igual a 0 segundos y la corriente en el inductor antes de 0 segundos, para ver qué condiciones tenían esos dos elementos o justo antes de que el interruptor cambiara de posición. Ok, entonces vamos a ir analizando para t menor que 0 segundos. En t menor que 0 segundos el interruptor está abierto, primero que todo, ¿verdad? El interruptor está abierto, y segundo, vamos a asumir que el circuito para t menor que 0 segundos se encontraba en estado estable. Es decir, el capacitor estaba cargado, el inductor también estaba cargado, por lo tanto el capacitor era un circuito abierto y el inductor era un cortocircuito, ¿verdad? Entonces, t menor que 0 segundos, el interruptor está abierto y se asume estado estable.
¿Qué significa que el circuito se encuentra en estado estable? Que el capacitor es un circuito abierto y que el inductor es un cortocircuito. Perfecto, entonces vamos a dibujar el circuito tal y como se encontraba en t menor que 0 segundos, para entonces poder encontrar estas dos condiciones iniciales que necesitamos. Estas dos condiciones iniciales son de suma importancia porque son las que nos permiten a nosotros luego simular el circuito en microcampo, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer cálculos muy precisos de esas dos variables si luego queremos simular el circuito en microcampo. Entonces vamos a ver cómo nos queda el circuito. Nos quedaría de esta manera, ¿verdad? Ok, el interruptor está abierto y el capacitor y el inductor están en estado estable. Por lo tanto, si están en estado estable, nosotros los podemos retirar del circuito. El capacitor pasa a ser un circuito abierto, ¿verdad? Cuya tensión sería la condición inicial del capacitor. VC de 0 por la izquierda, y el inductor es un cortocircuito y por ese cortocircuito fluye la corriente inicial del inductor. Yo le voy a dar esa dirección, asumiéndola de esa manera al principio, y voy a darle esta polaridad a la tensión VC de 0 por la izquierda inicialmente, y cuando ya las calculemos, pues entonces nos vamos a dar cuenta mediante el signo cuál era la dirección real de esa corriente y la polaridad real de esta tensión. Pero por ahora vamos a asumir que son estas para realizar el análisis. Entonces, simplificando un poco el circuito, tendríamos este otro diagrama. Esto vale 2 ohms, 10 ohms, 24 volts. Y andamos buscando la tensión VC de 0 por la izquierda y andamos buscando la corriente. Pero noten que la corriente es la que fluye por toda esta trayectoria, que es la única trayectoria cerrada que se mantiene activa en el circuito.
Por lo tanto, si nosotros aplicamos ley de tensiones de Kirchhoff, podríamos encontrar esa condición inicial. ¿Verdad? Yo podría encontrar la corriente aplicando ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que menos 24 más la tensión en esta resistencia, que serían 10 ohms, por IL de 0 por la izquierda, que es la corriente que fluye por esa resistencia, más 2 ohms por IL de 0 por la izquierda, que es la corriente que fluye por esta resistencia, y eso estaría igualado a 0, ¿verdad? Y entonces despejamos IL de 0 por la izquierda. Entonces nos quedaría que IL de 0 por la izquierda es igual a 24 entre 12, por lo tanto IL de 0 por la izquierda son 2 amperes. Por el inductor, por este inductor de acá, antes de t igual a 0 segundos, estaba fluyendo una corriente de 2 amperes en aquella dirección. Entonces ya tenemos la primera condición inicial. ¿Ok? Ya sabemos qué corriente fluía por el inductor antes de t igual a 0 segundos. Y ahora, con la corriente del inductor nos va a quedar relativamente sencillo calcular la tensión inicial del capacitor, porque esta tensión del capacitor es idéntica a la tensión en la resistencia de 2 ohms. Entonces podríamos calcularlo de esa manera. Bien, esta tensión del capacitor inicial la voy a calcular aquí rápidamente. Entonces voy a poner acá tensión inicial del capacitor y vemos que la tensión VC de 0 por la izquierda nuevamente es la misma tensión que yo veo en la resistencia de 2 ohms. Digamos que esa es R1, que este es R2, entonces este es R1 y este sería R2, para ponerles un nombre. Por lo tanto, la tensión VC de 0 por la izquierda es exactamente igual a la tensión en R1, perdón. ¿Y cuál sería la tensión en R1? La tensión en R1 serían 2 ohms multiplicada por la corriente que fluye por R1, que es la corriente IL de 0 por la izquierda. ¿Ven? Y ya esa corriente la tenemos. Por lo tanto, la tensión en el capacitor para 0 por la izquierda sería 2 por 2, es decir, la tensión en el capacitor para el instante 0 por la izquierda sería de 4 volts. Y listo, ya tenemos la segunda condición inicial. ¿Ok? Esas son las dos condiciones iniciales que nosotros necesitamos para poder simular el circuito en microcapa para t mayor que 0 segundos. Y nos van a servir para encontrar nosotros también las expresiones matemáticas que van a gobernar el circuito para t mayor que 0 segundos. Pero entonces tengamos en cuenta que en el circuito original, antes de que este interruptor se cerrara, justo antes, por el inductor
fluía una corriente de 2 amperes, ¿verdad? Que es la corriente IL de 0 por la izquierda. Y en el capacitor había una tensión de 4 volts. Esos son los valores iniciales. Ahora, cuando el interruptor cambie y nos modifique el circuito, ya nosotros sabemos que la tensión en el capacitor no va a cambiar de golpe, sino que va a cambiar paulatinamente. Y la corriente en el inductor tampoco va a cambiar de golpe, va a cambiar paulatinamente conforme avance el tiempo. Y ese proceso transitorio es el que nosotros vamos a encontrar para t mayor que 0 segundos. Sin embargo, nos queda analizar el instante justamente del cambio del interruptor, es decir, el instante t igual a 0 segundos, para nosotros poder encontrar estas otras dos condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque una de ellas va a ser necesaria para nuestro análisis. Igual que una de estas dos de aquí va a ser necesaria también para nuestro análisis. Pero entonces vamos a ir a analizar el instante t igual a 0 segundos para poder encontrar estas dos condiciones iniciales que también nos faltan. Ok, entonces vamos analizando para t igual a 0 segundos. ¿Qué ocurre en t igual a 0 segundos? Primero que todo, el interruptor se cierra. Entonces vamos a ver cómo nos queda el circuito cuando el interruptor se cierra. El circuito que nos queda sería ese de allá. Ven que el interruptor se cerró y me está poniendo en cortocircuito a la resistencia R2. ¿Okay? El interruptor se cierra y nos pone en cortocircuito a R2. Y al quedar conectada en cortocircuito, pues R2 desaparece del circuito, ¿verdad? Entonces nos quedaría este circuito de acá. Nos quedaría ese circuito que está aquí abajo, ¿verdad? Ya quitando la resistencia R2 y quitando obviamente también el interruptor, nos quedaría de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora en t igual a 0 segundos? Ocurre que el capacitor tenía 4 volts entre sus terminales y que por el inductor estaba fluyendo una corriente de 2 amperes. Lo que va a pasar ahora es que
la tensión en el capacitor no va a cambiar de golpe y la corriente en el inductor tampoco va a cambiar de golpe. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que el inductor va a generar una tensión entre sus terminales. Que es la tensión VL de 0 por la derecha, ¿verdad? Y el capacitor, como su tensión no cambia de golpe, va a generar una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica es IC de 0 por la derecha. Estas dos magnitudes, estas dos variables nos permiten calcular a nosotros las condiciones iniciales de las derivadas de las variables. Entonces tenemos que calcularlas en este circuito para poder encontrar esas otras dos condiciones iniciales. Ahora bien, esta tensión es la respuesta del inductor ante el cambio que se está produciendo y esta corriente es la respuesta del capacitor ante el cambio que se está ocurriendo, que se está generando. Entonces, ¿cómo podemos calcular esas tensiones y esta corriente? Podemos utilizar ley de tensiones de Kirchhoff y podemos utilizar ley de corrientes de Kirchhoff. Vean, por ejemplo, que yo podría calcular esta tensión utilizando esta trayectoria de aquí, porque yo conozco la tensión actual del capacitor, que son 4 volts. Conozco la tensión de la fuente, podría encontrar el valor de VL de 0 por la derecha. Es decir, la tensión que generó el inductor justo en el momento en el que se cerró el interruptor, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver. A esta malla yo le voy a llamar la malla 2. Ok, y a esta digamos que es la malla 1. Entonces vamos a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 2 para encontrar esta tensión. Ok, entonces vamos a ver cuánto nos da. Yo tendría que menos 24 más VL de 0 por la derecha más los 4 volts del capacitor es igual a 0. Por lo tanto, la tensión VL de 0 por la derecha vendrían siendo 24 menos 4. Es decir, la tensión que generó en el inductor apenas cambió el interruptor fue una tensión de 20 volts. ¿Ok? Ahora bien, muy importante, ¿por qué le di yo esta polaridad a VL de 0 por la derecha? Porque el inductor es un elemento pasivo. Por lo tanto, si la corriente por él estaba fluyendo de derecha a izquierda, que fue la que nosotros encontramos para t menor que 0 segundos, la tensión en el inductor tiene que tener esta polaridad. La corriente tiene que ingresar por el punto de mayor potencial. Lo mismo en el capacitor. Esta era la tensión del capacitor, nos dio positiva, por lo tanto esta es la polaridad real. La corriente del capacitor tiene que ingresar por el punto de mayor potencial y debe salir por el punto de menor potencial. Por eso fue que yo le di la dirección de arriba hacia abajo a la corriente IC de 0 por la derecha, porque la dirección de esa corriente no puede cambiar de golpe, dado que esta polaridad de la tensión tampoco va a cambiar de golpe. Entonces, muy importante, VL de 0 por la derecha tiene una polaridad que debe coincidir con la dirección de la corriente inicial del inductor. Y la dirección de la corriente IC de 0 por la derecha debe coincidir con la polaridad de la tensión en el capacitor para t menor que 0 segundos, antes del cambio. ¿Ok?
Entonces ya tenemos la tensión VL de 0 por la derecha. ¿Cómo podríamos calcular nosotros esta corriente? Bueno, yo sé que por aquí están fluyendo 2 amperes. La corriente que yo ando buscando es la del capacitor. Pero por acá, yo también puedo decir que fluye la corriente IR de 0 por la derecha. Es decir, la corriente que fluye por este resistor. Este resistor tiene la misma tensión del capacitor, 4 volts. Y como yo conozco su valor resistivo, podría calcular esta corriente. Entonces tendría la corriente que fluye por el resistor, tendría la corriente que viene por el inductor y nada más andaría buscando la corriente que sale hacia el capacitor. Por lo tanto, yo puedo aplicar ley de corrientes de Kirchhoff a este nodo que digamos que es el nodo A. Entonces vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en A. Ok, vamos a ver qué obtenemos. Tendríamos nosotros entonces que la corriente IC de 0 por la derecha más la corriente IR de 0 por la derecha, ¿verdad? Que salen las dos, menos 2 amperes que vienen del inductor, es igual a 0. ¿Verdad? Recuerden que esos 2 amperes son la corriente inicial del inductor. Es IL de 0 por la izquierda. Por lo tanto, yo puedo decir que IC de 0 por la derecha es igual a 2 menos la corriente en la resistencia para el instante 0 por la derecha, que vendrían siendo los 4 volts del capacitor divididos entre los 2 ohms de R1. Entonces, IC de 0 por la derecha sería de 0 amperes por segundo. Y aquí me equivoqué con las unidades. Perdón, estoy bien. Esto está en volts y esto está en amperes. Me estoy adelantando. Entonces vean que por el capacitor, en el instante exactamente de t igual a 0 segundos, no fluye corriente, porque toda la corriente que venía del inductor fluye por la resistencia R1 y no hay corriente fluyendo por el capacitor en el instante t igual a 0 segundos. ¿Ok? Y ahora, con estas condiciones iniciales que tenemos aquí, vamos a ir a calcular los valores de las derivadas de la tensión en el capacitor y de la corriente en el inductor en t igual a 0 segundos. ¿Ok? Entonces vamos a ir a calcular eso. Perfecto, entonces vean cómo nos quedó el circuito para t igual a 0 segundos. El capacitor tenía 4 volts entre sus terminales, su corriente era de 0 amperes, mientras que el inductor tenía una corriente de 2 amperes fluyendo a través de él, y justo en el momento en el que cambió el interruptor, produjo una tensión de 20 volts entre sus terminales. La resistencia tenía la misma tensión del capacitor, 4 volts, y como era una resistencia de 2 ohms, entonces por ella empezó a fluir una corriente de 2 amperes. Entonces toda la corriente del inductor realmente fluyó por el resistor R1, y por eso fue que dijimos que la corriente del capacitor en el instante t igual a 0 segundos por la derecha era de 0 amperes. Entonces llegamos a estas dos condiciones de acá.
Ahora, con esas dos condiciones vamos a ir a calcular las dos condiciones iniciales que nos hacen falta. Porque resulta que nosotros vimos que IL de 0, es decir, el valor inicial de la derivada de la corriente del inductor, es igual a la tensión VE de 0 por la derecha entre L, ¿verdad? Entonces ya tenemos esa tensión, por lo tanto IL' de 0 serían 20 volts entre el inductor, que es de 0.8 Henry. Por lo tanto, IL' de 0 serían 20 entre 0.8, 25. Y aquí sí son amperes por segundo. 25 amperes por segundo. Esta es la condición inicial de la derivada de la corriente del inductor. Entonces ya tendríamos esta de acá. Y con aquel valor podemos calcular la que nos hace falta. Porque nosotros sabemos que VC' de 0 es IC de 0 por la derecha dividido entre C. ¿Ok? Por lo tanto, VC' de 0 es 0 dividido entre 1 entre 20, ¿verdad? Que es lo que vale el capacitor. 0 dividido entre cualquier número nos va a dar 0. Por lo tanto, el valor inicial de la derivada de la tensión en el capacitor es de 0 volts por segundo. Y ya aquí tendríamos entonces las 4 condiciones iniciales de este circuito que está acá. Las dos que encontramos para t menor que 0 segundos y las dos que encontramos para t mayor que 0 segundos. Para t igual a 0 segundos, perdón. Y ya ahora con estas condiciones iniciales y conociendo el circuito, vamos a ir a calcular la tensión y la corriente en el capacitor para t mayor que 0 segundos. Perfecto, entonces vamos a ver qué pasa para t mayor que 0 segundos y vamos a encontrar la tensión y la corriente en el capacitor. El circuito para t mayor que 0 segundos es muy parecido al que analizamos para t igual a 0 segundos. Es decir, el interruptor está cerrado, el interruptor me pone en corto a R2 y R2 lo sustituimos por un cable, ¿verdad? Entonces, el circuito que tenemos es ese que está ahí, muy parecido al que acabamos de analizar. Ahora, ¿qué ocurre para t mayor que 0 segundos? Bueno, la corriente del inductor iba de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda. Por lo tanto, para t mayor que 0 segundos, la corriente del inductor debe mantener la misma dirección. Solo que ahora le vamos a llamar IL de t, porque esa corriente ya va a empezar a cambiar, ¿verdad? A un cierto valor nuevo. Luego, el cambio en la corriente en el inductor genera una tensión entre sus terminales.
digamos VL de T. La polaridad concuerda con la dirección de la corriente, ¿verdad? Tomando en cuenta que el inductor es un elemento pasivo. Bien, en el capacitor nosotros teníamos una tensión de 4 volts con esta polaridad. Por lo tanto, esa polaridad se mantiene. Lo que pasa es que ahora la tensión en el capacitor va a empezar a cambiar también. Entonces le llamamos VC de T. Al cambiar la tensión en el capacitor va a aparecer una corriente a través de él. Cuya dirección concuerda con la polaridad de la tensión VC de T, ¿verdad? Ok. Y también en el resistor vamos a tener una tensión digamos VR de T, donde ese es R1, ¿verdad? Del circuito original, y por ese resistor también va a fluir corriente. Que es IR de T. Entonces, con estas variables que tenemos en el circuito, tenemos que empezar a tratar de reacomodar todo para obtener una ecuación diferencial de segundo orden, que es la ecuación diferencial que nos gobierna a ese circuito para t mayor que 0 segundos. Entonces tenemos que aplicar ley de tensiones de Kirchhoff o leyes de corrientes de Kirchhoff para poder simplificar todo y tratar de llegar a una única ecuación diferencial de segundo orden. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Pero tengan en cuenta que la tensión en la resistencia y la tensión en el capacitor son la misma, ¿verdad? Son la misma tensión, ¿verdad? Están en paralelo. Ok, entonces, nuevamente yo voy a decir que esta es la malla 1 y que esta de acá es la malla 2. Entonces yo voy a empezar tratando de relacionar estas dos tensiones de acá con la tensión de la fuente para ver si por ahí empezamos a llegarle a la ecuación diferencial. Entonces, vamos a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff en 2, a ver si le llegamos. Entonces ahí tendríamos menos 24 más la tensión en el inductor VL de T más la tensión en el capacitor VC de T es igual a 0. Por lo tanto, VL de T más VC de T es igual a 24. Que ese es otro detalle. Vean que en este circuito ahora tenemos una fuente de alimentación independiente. Por lo tanto, la respuesta que vamos a observar es una respuesta forzada, porque ya esa fuente va a obligar a los elementos del circuito a tener valores diferentes de 0, sea de corriente o de tensión o de ambos, para t cuando t tienda a infinito, ¿verdad? Ok, tensión en el capacitor tenía una relación integral, por lo tanto no la podemos usar, pero la tensión en el inductor depende de la derivada de su corriente. Esta expresión nosotros la conocemos. Por lo tanto, yo puedo sustituir en la ecuación anterior y puedo decir que L por
L por la derivada de IL de t, dt, que es la tensión en el inductor, más VC de t es igual a 24. Ok, tenemos corriente en el inductor, tenemos tensión en el capacitor. Yo ocupo llevar esa ecuación a una única variable. Por lo tanto, tengo que ver cómo sustituyo alguna de estas dos de acá. La tensión en el capacitor, yo no la puedo poner en términos de la corriente porque sería una integral. Pero la corriente en el inductor, ven que la corriente en el inductor fluye por acá y llega a este nodo. En este nodo se separa en la corriente del capacitor y se separa en la corriente de la resistencia. La corriente del capacitor sí tiene una relación en términos de derivadas. Y la corriente en el inductor yo la podría escribir en términos de la tensión de la resistencia y de la resistencia. Entonces tal vez por ahí nosotros lleguemos a encontrar una expresión para IL de t que nos quede en función de la tensión en el capacitor. Pero para eso tendríamos que analizar entonces el nodo A nuevamente. Entonces vamos a aplicar LSK en el nodo A. Tendríamos entonces la corriente del inductor que ingresa menos IL de t, la corriente del capacitor que sale IC de t, y la corriente de la resistencia que sale IR de t, y la suma de esas tres me tiene que dar 0. Por lo tanto, la corriente del inductor es igual a la corriente del capacitor más la corriente de la resistencia. Y ahí es donde tenemos una cosa interesante, porque la corriente en el capacitor es C por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Y la corriente en la resistencia es la tensión en la resistencia dividida entre la resistencia, que es R1. Entonces esa ecuación me quedaría que IL de t es igual a C por la derivada de VC de t dt más VR de t sobre R1. Entonces tengo una expresión para IL de t en términos de VC y de VR de t. Pero ahora inmediatamente ustedes van a decir VR de t es igual a VC de t. De tal manera que entonces yo puedo sustituir VR de t por VC de t y tendría una expresión para IL de t en términos de la derivada, en términos de la tensión en el capacitor. Y listo. Ahora tenemos que la corriente del inductor es C por la derivada de la tensión en el capacitor con respecto al tiempo más la tensión en el capacitor con respecto al tiempo entre R1. Digamos que esta era la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Entonces ahora vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1 para ya obtener entonces la ecuación diferencial de segundo orden, que en este caso va a estar en términos de la tensión en el capacitor.
pero teniendo la tensión en el capacitor podríamos encontrar la corriente del capacitor. Conociendo la corriente del capacitor, tendríamos la corriente en el inductor, porque la corriente en la resistencia es la tensión en el capacitor dividida entre R1. Y de ahí podemos continuar a encontrar todas las demás tensiones y corrientes del circuito, si encontramos la tensión en el capacitor. Entonces vamos a ir a plantear la ecuación diferencial. Entonces vamos sustituyendo 2 en 1, ¿verdad? Entonces tendríamos que L por la derivada con respecto al tiempo, ¿de quién? De la corriente en el inductor, pero la corriente en el inductor es aquella expresión, que sería entonces C por la derivada de VC de T, de T, más VC de T entre R1. Esa sería la corriente en el inductor, más la tensión en el capacitor con respecto al tiempo es igual a 24. Entonces aquí tendríamos LC por la derivada de una derivada, sería la derivada de segundo orden de VC de T con respecto a T las dos veces, más L entre R1 derivada de la función, la derivada de VC de T de T más VC de T es igual a 24. Y vean que ya casi estamos listos con la ecuación diferencial de segundo orden. Voy a sacar a factor el LC. Ok, nos quedaría de esta forma. Los inductores aquí se me cancelan. Y mucho cuidado, ahora de este lado tenemos 24 volts de la fuente independiente. Por lo tanto, LC va a pasar a dividir a 24. Entonces tendríamos derivada de segundo orden de VC de T las dos veces, más 1 entre R1 por C, derivada de VC de T, más VC de T entre LC es igual a 24 por LC. Ok, y ya esta sería la ecuación diferencial de segundo orden que gobierna nuestro circuito. ¿Y cómo sabemos que la respuesta del circuito va a ser forzada? Porque está igualada a un término que no es cero, ¿verdad? Que es diferente de cero, por lo tanto esta no es una ecuación diferencial homogénea, y por lo tanto la respuesta que vamos a tener es una respuesta forzada. Perfecto. Ahora lo que podemos hacer es sustituir los valores de L, R1 y C en esta ecuación para entonces poder encontrar la forma final de nuestra ecuación diferencial y entonces poder pasar a resolverla. Ok, entonces vean que tomando R1 de 2 ohms, C de 1 sobre 20 farads, L de 0.8 henrys, yo sustituí 1 entre R1C, me dio 10, 1 sobre LC me dio 25,
y 24 entre LC me dio de 600. Entonces ya esta es la ecuación diferencial que nosotros tenemos que resolver para encontrar la tensión en el capacitor. Entonces vamos a resolver la ecuación. Y lo primero que vamos a hacer es aplicar transformada de Laplace a ambos lados. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos la transformada de Laplace de la derivada de VC de t, de t las dos veces, más 10, transformada de Laplace de la derivada de VC de t, de t, más 25, transformada de Laplace de VC de t, es igual a ¿quién? A 600 por la transformada de Laplace de 1. Entonces eso nos daría lo siguiente. La transformada de Laplace de una derivada de segundo orden sería s al cuadrado por vc de s menos s por vc de 0 por la izquierda, condición inicial, menos vc' de 0, segunda condición inicial que ya habíamos calculado, más 10 por s vc de s menos vc de 0 por la izquierda, más 25 vc de s igual a 600 entre s. Entonces vean aquí, muy importante, que las condiciones iniciales que vamos a ocupar ya las tenemos calculadas. Son esta y son esta de aquí. Las condiciones iniciales del inductor no se van a utilizar en el análisis, solo las del capacitor, porque la ecuación diferencial nos queda en términos de la tensión en el capacitor. Entonces ahora vamos a simplificar y vamos a obtener el polinomio característico. Entonces simplificando tendríamos vc de s que multiplica a s al cuadrado más 10s más 25 es igual a 600 entre s, y tengo que restar, más bien sumar, s por vc de 0 por la izquierda más 10 vc de 0 por la izquierda más vc' de 0. Luego las condiciones iniciales ya las tenemos. Esta vale 4, esta también vale 4 y esta vale 0. Ok, entonces nuestra ecuación nos quedaría vc de s por s al cuadrado más 10s más 25 igual a 600 entre s más 4s más 40.
Ok, voy a detenerme aquí un momentito porque ya aquí tenemos el polinomio característico. Y el polinomio característico nos va a decir qué tipo de respuesta es la que vamos a tener en este circuito, dependiendo de qué tipo de raíces tenga ese polinomio o ese trinomio, que nosotros podemos saber si calculamos el discriminante. El discriminante sería b cuadrado menos 4a por c. Entonces sería 10 al cuadrado menos 4 por 1 por 25. Ese sería el discriminante. Entonces el discriminante sería 100 menos 4 por 1, 4 por 20, menos 100. Y el discriminante nos está dando 0. Como el discriminante es 0, el trinomio tiene dos raíces reales idénticas. Y al tener dos raíces reales idénticas, ya sabemos que nuestro circuito va a tener una respuesta críticamente amortiguada. ¿Okay? Eso también lo pudimos haber encontrado calculando alfa y calculando omega 0 con los valores que tenemos acá en el polinomio característico. Sin embargo, es más rápido calcular el discriminante, y ya con el discriminante nosotros sabemos qué tipo de raíces tiene el polinomio característico y por lo tanto qué tipo de respuesta vamos a tener. Es decir, la respuesta es el tipo de onda que vamos a tener al final para VC de t y para IC de t. Perfecto. Entonces, ya ahora conociendo que la respuesta del circuito va a ser críticamente amortiguada, ya podemos continuar con la resolución de la ecuación diferencial que estábamos resolviendo. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es simplificar el lado izquierdo y empezar a despejar VC de S. Entonces me quedaría que VC de S por S al cuadrado más 10S más 25 sería igual, como un denominador S, S entre S me da 1, S entre 1 es S, por 4S serían 4S al cuadrado, y S entre 1 me da S por 40, serían 40S. Ahora, este trinomio que está acá es factorizable en R. Obtuvimos un discriminante 0. Por lo tanto, lo vamos a factorizar de una vez. Entonces tendríamos vamos a ver, tendríamos 1 por S al cuadrado luego 10S más 25. Y factorizando sería S más 5. Entonces tendríamos
VC de S por S más 5 por S más 5 igual a 4S al cuadrado más 40S más 600 entre S. Y aquí tendríamos entonces que VC de S por S más 5 al cuadrado es igual a 4S al cuadrado más 40S más 600 dividido entre S. Por lo tanto, VC de S va a ser igual a 4S al cuadrado más 40S más 600 dividido entre S por S más 5 elevado al cuadrado. Y ya ahora lo que tendríamos que hacer es una transformación inversa de Laplace para poder encontrar VC de t. Sin embargo, esto no es un par transformado directo, por lo tanto tenemos que aplicar fracciones parciales. Entonces vamos a decir que VC de S, como tenemos un factor de multiplicidad 2, tenemos que tener cuidado con ese factor, ¿verdad? Nuestra descomposición sería A entre S más B entre S más 5 elevado a la 1 más C sobre S más 5 al cuadrado. Y ahora tenemos que encontrar A, B y C para poder entonces realizar la transformada inversa de VC de S. Ok, entonces vamos a resolver esa parte. Vamos a tener entonces que 4S al cuadrado más 40S más 600 dividido entre S más 5 al cuadrado es igual a la suma de estas tres fracciones. Entonces vamos resolviendo. Esto entre S me da A por S más 5 al cuadrado. Esto entre el denominador de B me quedaría B por S más 5, y este denominador entre el denominador de C me daría C por S. Y ahora pues cancelo los denominadores. Y vamos resolviendo los numeradores. Nos quedaría 4S al cuadrado más 40S más 600 igual a A por S más 5 al cuadrado más BS por S más 5 más CS. Y el problema es que aquí cancelar los factores me va a quedar un poco más complicado, por lo que entonces podemos plantear un sistema para resolver los tres coeficientes A, B y C directamente con un solo sistema de ecuaciones. Entonces voy a simplificar el lado derecho y tendríamos que 4S al cuadrado más 40S más 600 es igual a por S al cuadrado más 10S más 25 B por S al cuadrado más 5S más C por S. Ok, y esto me quedaría como A por S al cuadrado más 10AS más 25A más B S al cuadrado más 5ES
más c por s. Y agrupo los términos que tienen s al cuadrado, los términos que tienen s y los términos que son constantes. Entonces me va a quedar a más b por s al cuadrado más 10a más 5b más c por s, ¿verdad? Y el único término constante sería 25a. ¿De acuerdo? Entonces de ahí puedo sacar yo las ecuaciones necesarias para resolver esta parte. ¿Cuáles serían esas ecuaciones? Bueno, el término s al cuadrado de este lado tiene que ser igual al término s al cuadrado de este otro lado. Entonces yo tendría que a más b tiene que ser 4. Luego el término que multiplica a s tiene que ser igual al término que multiplica a s de este lado. Entonces tendría que 10a más 5b más c es igual a 40. Y finalmente el término constante tiene que ser igual a este término constante. Entonces tendría que 25a es igual a 600. ¿Ok? Por lo que entonces tendríamos un sistema y ese sistema sería 1 en A, 10 en A, 25 en A, luego 1 en B, 5 en B, 0 en B, 0 en C, 1 en C, 0 en C, luego A, B y C, y eso está igualado a 4, 40 y 600. Entonces resolvemos, encontraríamos las constantes. Vamos a ver cuánto nos dan. Tendríamos 1, 10, 25, luego 1, 5, 0, 0, 1, 0, 4, 40, 600. Ok, reduzco la matriz aumentada. Lo tengo que dar, son 24, B es menos 20 y C es menos 100. ¿Ok? Entonces ya tenemos la expresión para nuestro VCDS, ya podemos aplicar transformada de Laplace inversa y podemos volver al tiempo para encontrar la tensión en el capacitor. Bien, entonces ya coloqué aquí mi expresión para VCDS con las constantes A, B y C que encontramos hace un momento. Por lo tanto, ya podemos aplicar transformada de Laplace inversa, porque cada una de estas fracciones sí tiene un par transformado directo. Entonces vamos a aplicar transformada de Laplace inversa. ¿Y qué obtendríamos? Tendríamos la transformada de Laplace inversa de VCDS igual a 24
transformada a la Laplace inversa de 1 entre S menos 20 transformada a la Laplace inversa de 1 sobre S más 5 menos 100 por la transformada a la Laplace inversa de 1 sobre S más 5 al cuadrado. Entonces nos va a quedar VC de t igual a 24 por 1, ¿verdad? Que es la transformada inversa de 1 entre S, menos 20 por E a la menos 5t menos 100 y la transformada de Laplace de 1 entre S más 5 al cuadrado vendría siendo t por E a la menos 5t. ¿Ok? Por lo tanto, la tensión en el capacitor a través del tiempo vendría siendo 24. Podemos sacar bueno, podemos dejarlos independientes. Menos 20e a la menos 5t menos 100 t por e a la menos 5t. Y esto estaría en volts, ¿verdad? Entonces ya tenemos la expresión para la tensión en el capacitor para t mayor que 0 segundos, ¿verdad? En este caso son 3 términos porque tenemos una respuesta críticamente amortiguada que se ve reflejada pues en este tercer término de acá. Ahora, también nos pedían la corriente en el capacitor, pero la corriente en el capacitor nosotros la podemos encontrar derivando esta expresión. Nosotros sabemos que la corriente del capacitor es C por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Entonces, la corriente del capacitor sería 1 sobre 20, ¿verdad? Que era lo que varía la capacitancia. Y derivamos esto con respecto al tiempo. Bien, la derivada de 24 es una constante, perdón, es 0, ¿verdad? Porque 24 es constante. Nos quedaría menos 20 por menos 5 por e a la menos 5t menos 100 y lo que está dentro es un producto, por lo tanto tenemos que derivarlo como un producto. Sería la primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Ya nos quedaría de esa manera. Entonces la corriente sería 1 entre 20 por sería 100 e a la menos 5t menos 100 vamos a ver
menos 100 por e a la menos 5t menos 5 por t por e a la menos 5t. Perdón, aquí tengo un error. Porque tengo un 100 multiplicando este paréntesis, ¿verdad? Entonces debería de ser menos 100 por menos 5 por e a la menos 5t. Ahora sí. Y entonces finalmente la corriente del capacitor a través del tiempo, ¿cuál sería? Vean que estos términos se van a cancelar. ¿Ok? Y nos quedaría 1 entre 20. 1 entre 20 multiplicado por 500. Sería 500 entre 20 por e a la menos 5t. Y por lo tanto, y ct vendrían siendo 25 e a la menos 5t en amperes. Y ya tenemos entonces la tensión en el capacitor y la corriente en el capacitor para t mayor que 0 segundos en el circuito original. Por lo tanto, ya ahora podemos hacer un análisis gráfico y podemos entonces visualizar cómo se va a comportar la corriente en el capacitor y la tensión en el capacitor para t mayor que 0 segundos. Perfecto, entonces volvemos al circuito que nosotros estábamos analizando para t mayor que 0. Y ya tenemos las expresiones. Entonces vean que nosotros podemos encontrar la tensión en el capacitor en el instante igual a 0 y la tensión en el capacitor para cuando t tiende a infinito. Y lo mismo podemos hacer con la corriente en el capacitor. VC de 0 serían 24 menos 20 por e a la 0 menos 100 por 0 por e a la 0. Entonces, este tiende a 1 y esto tiende a 0. Por lo tanto, VC de 0 serían 24 menos 20. Y la tensión en el capacitor en el instante 0 segundos es de 4 volts, como ya nosotros habíamos encontrado originalmente. Muy bien. Y en infinito, entonces tendríamos 24 menos 20 por e a la menos infinito menos 100 por infinito por e a la menos infinito. Pero e a la menos infinito tiende a 0.
Por lo tanto, VC de infinito serían 24 volts. Y para el caso de la corriente, podemos calcularla utilizando la expresión que ya tenemos. Tenía un error aquí a la hora de transcribir la corriente en el capacitor. La corriente es en realidad 25T por E a la menos 5T, porque el término E a la menos 5T solo se había cancelado. Entonces vamos a encontrar la corriente en T igual a 0 segundos, que sería 25 por 0 por E a la 0. Y todo eso entonces tiende a 0, y la corriente en el capacitor es de 0 amperes inicialmente. Y en T igual a infinito, entonces tendríamos 25 por infinito por E a la menos infinito, que eso pues también tiende a 0. Por lo tanto, la corriente en el capacitor en infinito va a tender también a 0 amperes. Ok, entonces ya podemos generar las gráficas. Entonces, gráficamente nosotros tendríamos lo siguiente. La tensión va a iniciar en 4 volts y va a terminar en 24 volts. Y va a cambiar de manera sobreamortiguada. Entonces podría ser algo así. El cambio en la tensión del capacitor a través del tiempo. Y para la corriente sí tenemos menos información, porque la corriente parte de 0 y vuelve a 0. Entonces partiríamos de 0 y volveríamos a 0. Y como es críticamente amortiguado, va a ser probablemente algo como así. Donde la corriente alcanza un pico positivo y después se empieza a decrecer nuevamente. Recuerden que nosotros no tenemos una constante de tiempo, en este caso los circuitos RLC, pero podemos utilizar estos exponenciales como referencia, ¿verdad?, para poder saber cuánto va a durar el proceso transitorio. Entonces vamos a ir a comparar estas gráficas con Microcap para así entonces corroborar nuestros resultados. Perfecto, entonces vamos a ver cómo queda el circuito ya cuando lo simulamos en Microcap. Entonces voy a tomar la resistencia, y cuando hacemos una simulación en Microcap de un circuito de RLC, vale la pena tener activados en los elementos, sobre todo en los elementos pasivos, esta opción que se llama Pin Names, para ver siempre cuál es la terminal positiva y cuál es la terminal negativa del elemento. Y eso para que las polaridades coincidan con los signos de las tensiones que nosotros asumimos para cada elemento.
Entonces vean que yo lo voy a activar para la resistencia y voy a poner aquí que la resistencia es de 2 ohms. Entonces le voy a dar enter. Y vean que la parte positiva de la resistencia va a coincidir con la parte positiva de la tensión que nosotros asumimos para la resistencia R1. Con el capacitor vamos a hacer lo mismo. Voy a colocar el capacitor, voy a ponerle pin names y el capacitor es de 1/20, que es de 0.05 farads, y condición inicial, recuerden, es de 4 volts. El capacitor tiene una tensión de 4 volts para T justo antes de 0 segundos. Entonces le voy a dar enter y vean que aquí me aparece el menos arriba. Entonces lo voy a girar para que el más me aparezca en la parte de arriba, que es donde yo estoy asumiendo positiva la tensión en el capacitor. Con el inductor no tenemos problema porque el inductor nos indica aquí en el diagrama, en microcap, cuál es su dirección. Yo voy a asumir el inductor que tiene el positivo hacia la derecha para que coincida con el que estamos utilizando. El inductor es de 0.8 henrys y la condición inicial era de 2 amperes, ¿verdad? Por él circulaba una corriente de 2 amperes justo antes de T igual a 0. Entonces listo. Y me queda nada más la fuente de tensión, que es una fuente de 24 volts. Y ahora voy a alambrarlo todo. Listo. Y colocamos también el nodo de tierra y ahora podemos ir a análisis transitorio. Nosotros obtuvimos unos exponenciales que eran en el orden de e a la menos 5t. 1 entre 5 viene siendo como 0.2 y 5 veces eso es como 1 segundo. Por lo tanto, yo voy a simular mi circuito por 1 segundo para ver si es suficiente para ver el transitorio completo de las dos variables. Y vean que aquí voy a estar viendo la tensión en el capacitor en el cuadro 1 y la corriente del capacitor en el cuadro 2, ¿verdad? La corriente en rojo, la tensión en azul. Ok, entonces ya tenemos esto calibrado, le vamos a decir run. Y vean aquí donde tenemos las curvas. Vean que la corriente del capacitor empieza a aumentar, alcanza un máximo en más o menos t igual a 0.2 segundos y después empieza a decrecer hasta llegar a 0. La tensión en el capacitor cambia desde 4 volts hasta 24. De hecho podemos aumentar un poquito el tiempo para verlo mejor, digamos 1.5 segundos. Ok, y aquí lo podemos ver un poco mejor y vemos que la corriente en el capacitor efectivamente está llegando a 0, mientras que la tensión del capacitor está llegando a 24 volts. Estas serían las variables para el capacitor, que fueron las que nosotros calculamos. Podríamos ver aquí mismo también las del inductor. Ahora podríamos ver tensión en L1 y corriente en L1. Le damos run y vean que más bien la tensión en el inductor arranca en 20 volts, que fue lo que encontramos nosotros al principio, y empieza a disminuir hasta que llega a 0. Mientras que la corriente del inductor pasa de 2 amperes a más o menos 12 amperes para T más infinito. Entonces, de esta manera con las simulaciones podemos comprobar los resultados que nosotros vamos obteniendo.
Estos valores de infinito nosotros también los podemos obtener del circuito y vamos a ir a ver entonces esa parte. Bien, ya comprobamos los resultados que obtuvimos con la simulación en MicroCAP y nada más nos queda un detalle por ver en este caso, que aplica también para todos los casos. Cuando t tiende a más infinito en este circuito, se dice que el circuito vuelve nuevamente al estado estable. Y al volver al estado estable, el inductor se vuelve a transformar en un circuito abierto, en un cortocircuito, y el capacitor se vuelve a transformar en un circuito abierto. ¿Okay? Entonces, en nuestro circuito nosotros podemos sustituir el inductor por un cortocircuito y el capacitor por un circuito abierto. Ojo que los sustituiríamos en el circuito equivalente para t mayor que 0 segundos. Entonces el circuito nos va a quedar básicamente de esta forma. Aquí era donde estaba el capacitor, que ahora es un circuito abierto, y aquí lo que vamos a tener es VC de infinito, ¿verdad? Y acá donde estaba el inductor, lo que vamos a tener es una corriente que sería IL de infinito. Nuevamente variables constantes porque el circuito volvió a su estado estable cuando t tiende a más infinito. Y vean que ahora es muy fácil encontrar esas variables de manera analítica en este circuito. Nosotros vemos que la tensión del capacitor para t igual a infinito es igual a la tensión de la fuente, ¿verdad? Que era lo que habíamos encontrado también al hacer tender t a infinito en nuestra ecuación para el capacitor. Entonces tenemos el mismo resultado. Y la corriente del inductor para t infinito la podemos calcular de este circuito de acá. Nosotros podemos decir menos 24 más R1 por IL de infinito igual a 0, y de aquí despejamos IL de infinito. Que sería 24 medios o 12 amperes. Que fue lo que MicroCAP nos dijo hace un momento, ¿verdad? Que la corriente del inductor se iba a estabilizar en 12 amperes cuando t tendía a infinito. Entonces, para conocer los valores a los cuales va a tender cada una de las variables del circuito de RLC,
podemos tomar el circuito equivalente para t mayor que 0 segundos y asumimos que t tiende a infinito en este circuito. Por lo tanto, el capacitor se vuelve a transformar en un circuito abierto y el inductor se vuelve a transformar en un cortocircuito. Y por ello circula la corriente de infinito, en el caso del inductor, y aparece la tensión de infinito, que sería en el caso del capacitor, ¿verdad? Estas variables tienen que coincidir con las expresiones que nosotros calculemos. En el caso de la corriente del inductor no calculamos la expresión, pero la podemos calcular a partir de la tensión en el capacitor y de la corriente en el capacitor. Sin embargo, para corroborar los valores que obtenemos con microcap, podemos encontrar el circuito equivalente para cuando t tiende a infinito y en ese circuito podemos encontrar a qué valor van a tender esas variables, ¿verdad? Sea la corriente del inductor, la tensión en el inductor, o la corriente del capacitor y la tensión en el capacitor. Ok, y entonces ya con este ejemplo pues completamos todo el análisis de la respuesta forzada de un circuito RLC y lo vimos con este ejemplo, que es un caso con un caso críticamente amortiguado. Nos queda nada más resolver algún ejemplo con un caso subamortiguado, que es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Sin embargo, por ahora vamos a dejar nuestra sesión hasta acá. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier consulta que ustedes tengan que hacerme, con todo gusto, ahora me mandan un correo, me contactan por teléfono y la resolvemos, ¿de acuerdo? Entonces nos veríamos en un siguiente video. Muchas gracias.